¿Te parece si vamos con mi favorita de esas, El Club de Desahuciados de Dallas? Sí, pues Dallas Buyers Club también es una de mis películas favoritas. Esta es del año 2013 y se llevó el Oscar a Mejor Actor y Mejor Actor Secundario, tanto Matthew McConaughey por el protagonista como Jared Leto por el amigo, que era un travesti. Y está basada en hechos reales y es el caso real de un señor de Dallas de los años 80, heterosexual, pero que llevaba una vida disoluta, ¿no? De prostitución, drogas y demás, que le diagnostican con el SIDA. Y además le dan una esperanza de vida de pocos meses. Entonces el tipo se niega o se revela ante el único camino que le dan para su curación, que es ser un sujeto de prueba de un medicamento que al final con el tiempo se supo que terminaba matando a los que lo tomaban, que era el AZT. Y entonces él por su cuenta empieza a investigar, empieza a buscar alternativas, descubre un médico estadounidense que está viviendo en México porque le habían retirado la licencia por utilizar terapias así alternativas y que no estaban a lo mejor autorizadas por el gobierno y demás. Y entonces no solo ve ahí una posibilidad para no curarse, porque no se termina curando, pero sí mejorar muchísimo su esperanza de vida y su calidad de vida, que de hecho con estos tratamientos alternativos, el tipo de ese mes o 2 meses que le dieron de vida, luego aguantó, creo que fue como 9 años en la vida real. Y entonces no solo ve una oportunidad de curarse, sino ve una oportunidad de hacer negocio para financiar su propio tratamiento y ayudando a los demás a hacerlo. Y entonces monta un club de compradores en Dallas, donde simplemente tú te suscribías por una cuota a ese club. Y entonces él se convirtió en un hombre de negocios internacional, traía los diferentes medicamentos y remedios y demás de diferentes países, de México, de Japón, de Holanda, de donde fuera. Y se ve como el malo de la película es el gobierno, en concreto la FDA, ¿no? La Agencia de Drogas y Medicamentos, ¿no? Bueno, una especie de Ministerio de Sanidad, vamos a decirlo así, de Estados Unidos, que le hacen la vida imposible al tipo, a pesar de que bueno, todos sus clientes están súper satisfechos y está teniendo resultados muy positivos, ¿no? El gobierno, en vez de decir, vamos a ver qué está haciendo este hombre bien para intentar aplicarlo, lo que hacen es directamente prohibirlo, ¿no? El gobierno, tú sabes que es prohibir, 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 si no pasas por caja, vamos a decirlo así. Y es la lucha legal de este hombre, que además es real, contra el sistema, contra el gobierno, contra las farmacéuticas en complot con el gobierno, ¿no? Siempre a los libertarios se nos acusa de defender a las empresas y nosotros no defendemos las empresas, nosotros defendemos la libertad de empresa, que es diferente, porque tú no puedes defender a una empresa que esté haciendo malas prácticas y sobre todo una empresa privada que en realidad no es tal porque a lo mejor su único o principal cliente o su propia existencia como empresa depende de una licencia del gobierno, me explico, es decir, al final en realidad es como una especie de apéndice del gobierno, entonces es un poco ridículo de pensar que defendemos o a veces caer en el error de defender a las empresas porque simplemente nominalmente son empresas privadas, ¿no? Realmente tú lo que defiendes es el libre mercado, la libertad de empresa, que es muy diferente. Y esta película, aparte de todo ese mensaje de mercado libre, creo que tiene un mensaje buenísimo también, y es que al principio él es, como te digo, él es heterosexual, además del rodeo y tal, y es como así, muy machote, ¿no? Y entonces, claro, cuando contrae la enfermedad y empieza a tener clientes, pues son todos o la gran mayoría del mundo, incluso hasta de lo más underground del mundo homosexual, travesti y todo este tipo de cosas. Y entonces al principio hay como tensiones entre ellos, ¿no? Hay tensión. Sin embargo, el personaje de Jared Leto, que interpreta al travesti, también ve el negocio en esto y le dice, mira, a mí no me importa que me trates fatal, que te burles de mí por mi aspecto o por mi condición. Lo que me ofende es que solo me hayas ofrecido el 2%. Le dice, no, ofréceme, no me acuerdo, era el 25% o lo que fuera, ¿no? Por conseguirte clientes y tal. Y al final se terminan siendo súper amigos, hasta el punto de defenderlo con violencia ante otros que lo trataban mal y tal. Y es la demostración perfecta de que cuando hay comercio, cuando hay libre mercado, esto también tiende a suavizar las relaciones entre las personas, tiende a eliminar esas
esa supuesta lucha que siempre alimentan, ¿verdad? Desde la izquierda y que siempre ponen por delante. Y eso al final queda en segundo plano, ¿no? Creo que era Bastiat que decía que por las fronteras por las que pasan los bienes y los productos no pasan los tanques, ¿no? Bueno, pues ese concepto de geopolítica es trasladado al individuo, ¿no? Es decir, al final es el comercio la ayuda mutua, la voluntariedad, la que suaviza esa supuesta enemistad o esa supuesta rivalidad que en realidad es inexistente y lo que está es alimentada, pues, como hemos dicho antes, pues por la izquierda, todos los medios y demás. Sí, que si vos dejás de cierta manera ser impulsado por los intereses, ¿no? Hasta la persona más racista, ¿no? Ponele, tiene un negocio y le viene una persona de color, le va a pagar el producto. Es decir, no le vas a negar, o sea, puede ser que pase porque capaz sos muy, muy absurdo, pero tipo, lo más racional sería, bueno, capaz, pero y ahí vos te vas acostumbrando porque te está beneficiando ese comercio. Una vuelta escuché un relato de una mujer vieja, ¿no? Acá de la zona, que dice: cuando las necesidades se juntan nace el amor, decía, de cierta manera. Es decir, uno tenía la necesidad no me importa cómo me trate, tipo, si llegamos al número correcto, buenísimo, y el otro llegaron y ahí fueron amigos, porque uno le traía los clientes y el otro le fornecía el producto. Es decir, por interés uno no quiere que el otro caiga. Entonces, es decir, no importa si era lo que era, si era gay o era hétero, lo que sea, tipo, había un fin en común ahí, era el beneficio mutuo. Entonces, es decir, hay un beneficio mutuo, yo me estoy beneficiando contigo o conmigo. Bárbaro. Las diferencias físicas o ideológicas, porque son ideas, o sea, ser racista o ser homofóbico son ideas. Entonces, es decir, dejamos las ideas de lado y vamos a lo físico acá, que es el dinero. Y ya se llega a un acuerdo siempre. A mí la película me gustó mucho, primero porque, como decían, cómo el comercio llevó a un tipo que era racista, machista, homofóbico, violento también. Bueno, violento es mío que siguió siendo, pero era de lo peor, o sea, una basura, y terminó negociando y haciéndose amigo de esta otra persona homosexual. Incluso tan amigo que, como decías vos, que llegó a defenderlo con violencia de otros que lo agredían. Un tipo que le daba como loco a las drogas y después también se enojaba cuando el otro se drogaba porque le decía, eso no tenés que hacerlo vos, esto es como para gente como era yo, ¿no? O sea, un tipo que logró cambiar totalmente, o sea, de ser una basura a ser una persona decente, ¿no? En ese proceso que, bueno, tocó fondo, porque bueno, se enteró que tenía SIDA y tocó fondo, y de ahí, o sea, él tenía 30 días de vida, ¿no? Que después terminó viviendo años, porque gracias a las investigaciones que hizo y a los productos que consumió y los que dejó de consumir, ¿no? En ese proceso terminó aceptando todas esas cosas y viendo otra vida, porque también uno se encierra en la vida que vos tenés. Si vos sos una persona homofóbica, racista, machista, tu grupo también va a ser eso, ¿no? Entonces él estaba en un grupo que eran todos una basura, que de hecho, cuando se enteraron que tenía SIDA, lo rechazaron, porque pensaron que era homosexual. O sea, y sus propios amigos lo rechazaron a él porque pensaron que era homosexual porque según ellos solo los homosexuales podían tener SIDA. Entonces, lo que era su grupo, que era una porquería, ¿no? ¿Cómo evolucionó? Eso estaba muy bueno. Y después lo otro, que vos, Ignacio, lo dijiste al pasar, pero me gustaría hacer énfasis en eso. Como esos medicamentos que él vendía no se podían vender, él dijo, no, yo no los vendo. Yo vendo una membresía de un club y el medicamento se los doy gratis. Está muy bueno eso, porque, o sea, es buscarle la vuelta, ¿no? Es decir, hecha la ley, hago la trampa, ¿no? Me pones esta ley, mirá, no, yo no estoy vendiendo. A mí, no sé, acá dice que no puedo vender, yo vender no estoy vendiendo, ¿no? Y como él siempre buscaba la vuelta, y si tenía que ir a Japón, iba a Japón, y si tenía que ir a Holanda, iba a Holanda, para buscarle la vuelta de encontrar los medicamentos que necesitaba, ¿no? Y como siempre, aún buscándole la vuelta, la FDA le hizo la vida imposible, le confiscó las cosas, o sea, como el Estado tiene la fuerza, y como tiene la fuerza, o sea, marchaste, o sea, vos podés eludirlo un par de veces, pero te van a joder. Y como él aún así nunca dejó de enfrentarse a ello, ¿no? Iba a las conferencias de la FDA y empezaba a repartir volantes y empezaba, ¿no? El tipo nunca dejó de pelear en contra del Estado. A mí me encantó la película. Sí, en relación a la FDA es muy corrupta, porque hay otra película basada en hechos reales también, que quiero destacarla, que es no me acuerdo el nombre, discúlpeme, capaz de vos, la del latón, no sé si la has visto.
una que hay ciertos productos con latón que producen cáncer y la gente que trabaja con latón termina, creo que la demanda, hubo un fallo a favor de los que trabajaron en la mina o en la fábrica de latón, que cerraron las fábricas de una persona muy, o sea, súper influyente a nivel estatal, por eso estamos hablando de estas corporaciones, ¿no? Que la FDA le daba el permiso sabiendo todas las ilegalidades que había, ¿no? El tema de que era venenoso para el consumo, habían hecho sartén de latón, habían hecho cañerías de latón, donde la gente tomaba latón y había un índice altísimo de cáncer, de deformaciones genéticas, que pasó todo en el campo, que tiraba los desechos del latón en el campo y resulta que se contaminaban los ríos y las personas que vivían ahí, que consumían desagüe, y los animales que consumían desagüe sufrían de una demencia, las vacas, por ejemplo, y atacaban a los dueños y eso, y se morían de manera misteriosa. Y todos los que vivían en el campo cerca de donde estaban esos residuos, que por ahí empiezan a morir. Y ahí un abogado toma el caso, que quiero ver, no sé si sabe, Ignacio, de esa, que si la puedes profundizar o dar un pantallazo. Creo que te refieres a una que se titula Dark Waters, me parece que es de la que estás hablando, pero no estoy seguro. El protagonista, el abogado, es el que hace de Hulk. Sí, creo que es Dark Waters, creo que es esa. Ahora no estoy seguro, pero hay otra también muy similar a Dallas Buyer Club en esencia, que también está basada en hechos reales, que es el aceite de Lorenzo, el aceite de la vida, que es el caso de a un niño que le diagnostican también una cosa y lo dan así por perdido, y los padres empiezan a investigar por su cuenta y a intentar tratar con las empresas y los laboratorios de forma individual y se enfrentan al muro del gobierno, ¿no? Que no les permite, pues porque eso no está aprobado, pues porque eso no tiene, eso no se va a financiar, etcétera, etcétera. Y es una película fantástica con Susan Sarandon y Nick Nolte. El aceite de cannabis también, que se ha satanizado mucho en todas partes del mundo y sin embargo es una de para evitar las epilepsias, por ejemplo, ¿entendés? Y ciertas otras dolencias, ¿entendés? Son muy útiles. Es decir, también fue satanizado, no fue aprobado por el Estado porque era, claro, asociado con las drogas, etcétera. No fue. Hoy, por ejemplo, en Uruguay es muy común que personas que tienen con autismo, ¿cómo se llama? Con epilepsia, tienen plantas y extraen el aceite natural ellos mismos y les sirve. Y es algo artesanal. Y, por ejemplo, le funciona. Conozco gente, por ejemplo, que ha sufrido de epilepsia y de adultos, pero de adultos, por ejemplo, se tiraron más al consumo y o sea, las epilepsias como que desaparecieron solamente por el consumo de marihuana, que no es lo mismo que el cannabis, pero puede tener el mismo efecto en el aceite al consumirlo. Pero tipo el aceite tiene una propiedad que evita el tema de las convulsiones y la epilepsia. Sí, de hecho, en Dallas Buyers Club hay una escena, no lo dicen claramente, pero hay una escena en la que también le confiscan las plantas, porque una de las partes del tratamiento para aliviar los dolores y los síntomas y tal era precisamente la marihuana. Y me parece una lucha fundamental para los libertarios, ¿no? La cuestión de la despenalización de las drogas. Pero aquí quiero hacer un matiz, porque es que es una bandera que la izquierda se puede también, digamos, arrogar, pero que la va a usar mal, porque el problema es que si tú despenalizas, pero no liberalizas, sino que lo que haces es de alguna manera nacionalizar o intervenir ese mercado, lo que vas a conseguir son efectos todavía peores, ¿no? Tenemos el ejemplo de la ley seca de la prohibición del alcohol, que trajo no solo adulteración, muerte y mafia y destrucción, sino que es perfectamente equiparable. Pero si la solución ante eso es, no sé, convertir el alcohol en empresas públicas, pues olvídate, quiero decir, no estamos defendiendo a lo mejor lo mismo, pero con soluciones completamente enfrentadas y contradictorias entre sí. Entonces creo que es importante no caer en el error de alinearse con la izquierda en esa lucha, porque al final te la van a bastardizar, ¿no? Te la van a adulterar, nunca mejor dicho, para hacer al Estado más poderoso y no menos, que es lo que nosotros queremos, ¿no? Es decir, que entre adultos el comercio sea libre y al fin y al cabo con lo que estás comerciando es con una planta, quiero decir, o con una sustancia y ya está, quiero decir, y no vemos guerras de bandas de cafeteros ni de gente que se dedica al azúcar o gente que se dedica a la nuez moscada, me refiero. Solo lo ves
precisamente es por la prohibición, como pasaba con el alcohol, solo lo ves en este tipo de cosas y no hay eso, no hay guerras de bandas de, no sé, de traficantes de aguacates o de paltas o no sé cómo le dicen. A veces por el tema de las prohibiciones, que son por intereses, de que el Estado le quiere dar ese beneficio de vender a un amigo que tiene una empresa de... Entonces, es decir, si sacamos el progreso nomás en lo que es la salud, sería más efectivo, porque estamos hablando hoy del aceite de cannabis y la película que están citando ustedes, ¿de qué año es? O sea, ya desde ahí ya se sabía que para algo servía, y hoy se utilizan para otras cosas y tenemos que esperar el permiso de Papá Estado para poder nosotros curarnos. O sea, mientras el Estado no da la orden, nos estamos muriendo cuando hay tratamientos alternativos de cosas que son funcionales. Entonces, es decir, creo que ahí es donde está el despertar. Cuando vos estás a punto de morirte, que te das cuenta que, o sea, no me importa lo que vos me digas, yo lo voy a... O sea, ya me voy a morir, eso seguro, me quedan 2 meses de vida, que pruebe cualquier cosa. Me queda un mes, o sea, ¿qué me puede pasar? Tengo un mes, bueno, en ese mes voy a probar algo que me expanda un mes más, 2 meses más. En este caso 9 años más, es decir, la calidad de vida de las personas cómo pueden cambiar a veces siendo revolucionarios de cierta manera, porque esto es un acto revolucionario, llegar al saber que te vas a morir mañana y que el Estado te dice no podés hacer eso. Ahí es cuando realmente a vos no te importa lo que te digan los otros, si está bien o está mal, porque vos estás queriendo vivir. Ahora nosotros estamos viviendo también. No vayamos a olvidar de que cada día es un día menos que estamos acercándonos a la muerte. Entonces, ¿cómo queremos nosotros transcurrir ese camino? Creo que eso lo tenemos que decidir nosotros y no nadie. Debemos decidir nosotros ese camino. Porque nosotros, capaz, como hoy estamos hablando acá, salgo ahora para la calle, me voy a trabajar y se da vuelta el auto, me muero. ¿Y qué hice? Seguí todo al pie de la letra y eso, y me morí. Y no viví lo que quise vivir. Es decir, hay que ser realistas que nos vamos a morir y tenemos que vivir nosotros como nosotros queramos. De hecho, relacionándolo con lo que ha pasado en estos años y que no puedo mencionar porque esto es como Voldemort, ¿no? En Harry Potter, que si no nos bloquean el vídeo, tú hablabas de lo de las alternativas y de cómo el Estado de alguna manera lo que hace es proteger o beneficiar a las corporaciones, en este caso las farmacéuticas. Tenemos el caso de que lo que han estado distribuyendo dicen que está aprobada, pero en realidad tiene una autorización de emergencia, que es diferente a estar aprobada. Y esa autorización de emergencia solo era posible si no existían tratamientos alternativos, es decir, solo se le podía dar una aprobación de emergencia o una autorización de emergencia a estas sustancias si no se conocían tratamientos alternativos eficaces para esto. ¿Y qué es lo que hicieron? Pues lo que decías tú antes, demonizarlos, no puedo decirlo, pero las pastillas para caballos, que como lo llamaban ellos, la lejía, como lo llamaban ellos, y todo eso, que con el tiempo se está viendo que sí funcionaba, lo que hacían era demonizarlo, pero de una manera brutal, con mentiras abyectas y con una censura descarada, para que así se pudiera dar la aprobación de emergencia de esto y pudieran hacer el negocio del siglo. Fíjate cómo, hablando de películas, hemos terminado tratando un montón de temas en cierta profundidad y además con una referencia clara, es decir, con ejemplos que tienes en tu cabeza si las has visto, ¿no? O si luego las ves. Por eso creo que es una forma fundamental de transmitir las ideas y que da muchísimo juego y vamos, yo no es porque lo haga yo así, bueno, evidentemente pues tendré un sesgo por eso, pero creo que es una manera muy eficaz de profundizar en los temas, sobre todo para quien está, digamos, de alguna manera empezando a descubrir estas alternativas.